Se describe como un guanajuatense humanista. Ha participado en diversas actividades artísticas y culturales, pero lo que realmente le apasiona es la política. Es un legislador activo con gran experiencia parlamentaria. Sus 22 años de trabajo ininterrumpido son el reflejo de su constancia y dedicación en la tribuna, además de la confianza y el respeto de sus pares en el Congreso de la Unión. Hoy platicaremos aquí en corto con Francisco Arroyo Vieira, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, un mexicano comprometido por el desarrollo de nuestro país. Acompáñeme a conocerlo. Comenzamos. Francisco Agustín Arroyo Vieira nació el 16 de abril de 1959 en la ciudad de León, Guanajuato. Es hijo del doctor Arroyo, médico de los mineros de la región. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guanajuato y amante de la lectura, el arte y la ópera. Incursionó en la locución y también en el teatro. En 1973 comenzó su militancia política, luego de unirse al Partido Revolucionario Institucional. Desde 1991 es legislador. Ha sido 4 veces diputado federal, 2 veces diputado local y 1 vez senador de la República, lo que significa ser el legislador activo, con más de 2 décadas de experiencia parlamentaria. Ha sido conferencista en las principales universidades de México y editor de más de 60 publicaciones. Es propietario, por cierto, de un hotel en Guanajuato. Fungió como representante suplente por el PRI ante el Consejo General del IFE y como vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Hoy es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. La política es pasión, la política es estar, estar y estar. La política es sacrificio personal, pero si tienes la virtud y la bendición de haber contado con una familia como la mía, que me comprendió en mis afanes y que me tuvo paciencia, es maravilloso. Desde joven, Francisco Arroyo Vieira se involucró en la labor médica que realizaba su padre en toda la zona minera de Guanajuato, acercamiento que le permitió encontrar su verdadera vocación como defensor de la gente que más necesita. Tuve la fortuna de ser hijo del doctor Arroyo, y el doctor Arroyo era el médico de los mineros, era el médico que los defendió durante años de los abusos de las compañías mineras que no siempre son buenas con los trabajadores. Mi padre era quien había fundado el refugio antituberculoso de la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato. Entonces todas las zonas mineras las gané en esa primera ocasión, no por mí. Tenía la ventaja de vida, que no indebida, de ser hijo del doctor Arroyo y de que en todos los pueblos mineros me conocían porque acompañaba a mi padre pues, a las visitas de doctor, y lo acompañé en circunstancias muy tristes cuando había algún accidente en la mina. Lo acompañé a bajar, a rescatar a algún minero herido. Entonces, bueno, pues corrí con esa suerte y la gente me ayudó en esa primera ocasión. Luego ya dependió de mi esfuerzo personal, que era mi obligación, de seguir al tanto de los mineros, de la cooperativa, de que les dieran sus créditos, de que los campesinos tuviesen las facilidades necesarias para su trabajo. Y pues ahí estoy. La vida me ha permitido llevar a mi distrito y a mi ciudad pues, un sinnúmero de cosas. Entonces, pues, están contentos. Sí les gusta verme aquí y que no paso inadvertido. Sí, ha sido muy difícil porque yo no vi crecer a mis hijos. Ahora quiero ver crecer a mis nietos, a Renato y a Marcelo, pero a mis hijos no los vi crecer pues, por estar aquí dictaminando y trabajando. La política es pasión, la política es estar, estar y estar. La política es sacrificio personal, pero si tienes la virtud y la bendición de haber contado con una familia como la mía, que me comprendió en mis afanes y que me tuvo paciencia, es maravilloso. Si volviera a nacer y si volviera a repetir esta experiencia, créeme que me daría más tiempo para la familia. Ya pasó. Y quiero decirte que conforme van pasando los años, te vuelves menos ignorante,
menos pobre, tienes más amigos, tienes menos amarguras, tienes más optimismo y llegas a la madurez de no querer retrotraer el tiempo porque mira que nos ha costado trabajo. Desde muy joven se interesó en el sistema jurídico mexicano, área donde continuaría salvaguardando los derechos de su gente. Francisco Arroyo Viera es un abogado que posee una formación completa, educado por grandes profesores que lo guiaron para destacar en los altos círculos de la política mexicana. La Universidad de Guanajuato es una muy exclusiva, esto es, presentan 850 aspirantes y admiten a 42. Y hay maestros muy destacados que son muy rígidos. El maestro Torres Gómez había casi generado la Universidad de Guanajuato. Me puse a trabajar en una tesis de filosofía del derecho que versaba en descubrir de dónde le viene la autoridad a la autoridad. Bueno, ese tipo de cosas hacíamos en Guanajuato, que era un debate jurídico y político muy apasionante. Hacíamos teatro, hacíamos a Cervantes, hacíamos a Voltaire, a Ben Jonson, hacíamos a Jean-Baptiste Poquelin, a Molière. Varias veces estuve haciendo la del enfermo imaginario. Lo que te quiero decir es que en este ambiente universitario, en este ambiente de cultura, en este ambiente de hacer ópera, de acompañar a Juan Ibáñez, el viejo director de los Caifanes, a hacer ópera, bueno, en ese ambiente crecí, porque para los guanajuatenses y para quienes estudiábamos humanidades, el manejo de la cultura integral, casi esférica, era muy importante. Esto es no solamente litigar. A quienes litigaban les decían los licenciados. A quienes teníamos una formación obligada por las circunstancias, una formación cultural más amplia, éramos abogados. Necesitabas también tener una formación cultural amplia, porque gracias a esto podías incursionar en círculos como los de la política y, ¿por qué no, llegar a ser diputado o alcalde de la ciudad, que era un honor? Estas disciplinas de repente se han relajado mucho. Y no es por tener una educación, que te diré, un poco más conservadora o un poco más elitista. No, era parte de la formación de quienes íbamos a egresar de la universidad. Nuestros exámenes de profesional con varios sinodales y terribles, muy duros, muy pesados. En su natal Guanajuato, cimentó las bases de una trayectoria sólida que le han servido para ocupar una curul en el Congreso de la Unión desde el año de 1991. Siendo el representante de uno de los tres poderes de la República, el abogado Arroyo Viera tiene la firme convicción de seguir trabajando por el bienestar de todos los mexicanos. He sido un sobreviviente porque fui candidato a diputado la primera vez. En 1991 tenía 32 años. Y lo fui, entre otras cosas, porque ya los distritos eran muy complejos, muy complicados. Entonces, el partido me dio la oportunidad de ser candidato y fui diputado, y desde entonces no he dejado de ser legislador. Y se dice fácil, pero pues aquí estamos. No me ha hecho falta la reelección porque he sido legislador ininterrumpidamente desde 1991. Esto es 4 veces diputado federal, 2 veces diputado local y 1 vez senador. A mí me tocó vivir la política cuando ya no bastaba de ser candidato del PRI para ganar. Ahora tampoco ser candidato del PAN en Guanajuato basta para ganar. Ya la disputa por el poder es mucho más equilibrada, más justa, me obliga a hablar más con la gente, a caminar por callejones, callejuelas, a tocar puertas. Ese contacto con la gente que te va haciendo que ellos se sientan representados acá. Y bueno, ¿qué pasa si el voto lo obliga a mi partido en determinado momento? Bueno, pues pienso que la lealtad al electorado o que la lealtad al partido pasa por la lealtad al electorado,
y cuando haya conflicto entre ambos, tengo que escoger la de mi gente. El presidente de la Cámara tiene que ser juicioso, tiene que representar la unidad jurídica y política y tiene que hablar por todos, como presidente de todos los diputados. Y tiene que ser un hombre muy juicioso, muy prudente y tiene que llevar su representación con una enorme dignidad. El presidente de la Cámara de Diputados lo es de la mesa, lo es del Congreso, lo es de la permanente en el primer receso, porque es representante de la Cámara que representa al pueblo. Y es el presidente de la Cámara que señorea a todos los poderes públicos cuando se asigne el gasto o primigeniamente cuando legislamos los tributos. Entonces sí, ser presidente de la Cámara es un honor. Fui vicepresidente del Senado 6 años, pero serlo de la Cámara de Diputados es un honor que yo le agradezco mucho a mis compañeros del PRI y a los compañeros de otros partidos políticos que me votaron. ¿Cómo es ahora la relación cuando el titular del Ejecutivo es del mismo partido en el que tú militas? ¿Se convierten en empleados del presidente los legisladores mexicanos? Hay un trato muy respetuoso y muy amable. El señor presidente de la República es muy cuidadoso de las formas. Tengo la fortuna de acompañarlo muchas veces y la gozo porque además es un hombre carismático y es un hombre de muy buen humor. Consciente de las necesidades, virtudes y retos que nuestro país se enfrenta día a día, Francisco Arroyo Vieira tiene la visión de un futuro prometedor para México. Bajo sus hombros recae la coordinación del trabajo de 500 diputados, responsabilidad que lo respalda su trayectoria y persistencia a lo largo de 2 décadas como legislador. México está en un momento cuando yo recurro a las interparlamentarias y a platicar con dignatarios extranjeros, México está a punto de convertirse en una verdadera potencia mundial. México ya no aguanta más con una industria petrolera cuya renta sirve para financiar el 40% de los gastos nacionales. México no aguanta más cuando vemos que nuestros empresarios tienen que batallar con índices de competitividad que serían perversos en cualquier parte del mundo, con un sistema fiscal abigarrado, torpe y torcido. En fin, México se está asociando de una manera muy inteligente con aquellos países con los que puede conformar bloques económicos para aprovechar los bloques económicos de los que ya somos parte. Los únicos viajes que yo he hecho como presidente de la Cámara han sido a Latinoamérica y hemos tratado de reconstruir un tejido de amistad con los latinoamericanos que ahora se traduce en este mecanismo que va a ser muy importante de la Alianza del Pacífico. Entonces, con los hermanos peruanos, con los chilenos y con los colombianos hemos platicado mucho porque queremos hacer una zona de libre tránsito de personas, de mercaderías, de valores y de capitales y de productos. Hoy en día, el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Agustín Arroyo Vieira, mantiene firme compromiso con el electorado sin perder la sencillez hacia su gente ni la confianza de sus compañeros. Siendo uno de los recintos más emblemáticos de la capital del país y el foro donde se discuten asuntos de interés nacional, la Cámara de los Diputados tiene como presidente al abogado Francisco Arroyo Vieira, sin duda un hombre que defiende y vela por mejorar la condición de los ciudadanos. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe a una nueva emisión donde conoceremos aquí en corto a otro personaje que está moviendo a México. Mi nombre es Gustavo Rentería y yo lo invito como siempre a hacer mejores noticias para un mejor México.